Entonces, bueno, en el día de hoy vamos a dar otro autor que es Ferdinand de Saussure, que les voy a escribir acá el texto. Este sí creo que se encuentra. ¿Sí? El texto se llama Curso de Lingüística General. La edición que tengo yo, que hay varias, ¿no? Pero en este caso es de Editorial Losada, ¿está? Impresa en Buenos Aires, ¿sí? Y es del año, ya les digo. Este libro que tengo es del año 1961, que es la cuarta edición. Pero hay varias reimpresiones que en general digo, y debe estar el PDF, este sí debe estar el PDF, así que búsquenlo y se lo pueden pasar. Nosotros, las páginas que vamos a dar van a ser dos capítulos, ¿tá? Donde en este texto van a ser las páginas desde la 49 a la 62. No se asusten. No quiere decir que yo les vaya a preguntar parte por parte. Vamos a hacer acá un resumen, vamos a dar el tema, ¿tá? Y vamos a dar lo más importante. No quiere decir que se vayan a preguntar detalles ni nada por el estilo, sino que lo vamos a elaborar acá. Y vamos a darlo. Yo ya les digo, yo el año pasado tenía una especie de resumen y no encontré ahora, después capaz que con más tiempo lo busco y lo encuentro, de un poquito lo que era el resumen de este tema. Y también vamos a dar las páginas desde la 127 a la 145, ¿tá? Esas son las páginas en papel, ¿tá? En cuanto al nombre de los capítulos, hoy empezamos en la página 49, es el capítulo 3, es el objeto de la lingüística. Ayer, por ejemplo, lo que no dimos es la diéresis o crema, ¿tá? Es decir, la diéresis. ¿Alguien levantó la mano ahí, Danilo? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Danilo, ¿podés hablar? Yo lo tengo completo, después lo paso, lo tengo en PDF. ¿Encontraste? Si querés pasarlo por acá mismo, y así lo ponemos acá y ya después lo pueden, como la otra vez que yo lo copio, lo pongo acá, ponelo por el chat y yo lo paso acá, así ya les queda y después le pican ahí y ya lo tienen. Perfecto, ahora lo paso. Perfecto. Objeto de la lingüística, y nosotros lo que va esta es la página 49, ¿no? Porque ahí quedó 49. Bien, les decía, y lo que vamos a dar es la lengua y su definición, que es lo que parte del programa. Nosotros tenemos que estudiar esto. Entonces, ahí está, entonces acá lo copio. Porque hay que bajarlo primero, ¿no? O lo puedo copiar de ahí nomás.
A ver, si me... Tenés que descargarlo, profe, seguramente. Ah, porque la idea era compartir el link. Ah, capaz que podés. A ver si ahí lo podemos, se abre y lo podemos compartir, así ya les queda para los demás compañeros que no están hoy, sobre todo. El link entonces estaría... Lo hice. Bueno, después se los paso entonces, porque ahora no me doy cuenta cómo poner esto acá. No me queda copia y pega. A ver. ¿Qué quiere pegar, profe? El link, o eso que ustedes me enviaron, pegarlo acá. Eso es un archivo, profe. Tiene Ah, que... porque fue una... sí. Exacto. Ese archivo, entonces, bueno, se los tengo que pasar entonces por... Lo sube a la plataforma. Ah, Como perfecto. cuando sube el archivo del pizarrón. Perfecto. Muy bien, bueno, entonces, ya quedó por allí. Bien, entonces, les decía, estudia entonces cuál es el objeto, entonces, pregunta primero, ¿no? Les voy a ir leyendo y explicando. ¿Cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística? Es una cuestión particularmente difícil. Ya veremos luego por qué. Limitémonos ahora a hacer comprender esta dificultad. Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar enseguida desde diferentes puntos de vista. No es así con la lingüística. Alguien pronuncia la palabra española desnudo y un observador superficial se sentirá tentado a ver en ella un objeto lingüístico concreto, pero un examen más atento hará ver en ella sucesivamente 3 o 4 cosas perfectamente diferentes según la manera considerada, como sonido, como expresión de una idea, como correspondencia del latín, etc. Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto, y además nada nos dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior a las otras. ¿Sí? Así que en esto, ¿no? Entonces, al pronunciar una palabra, entonces vamos, primero en su lengua de definición, vamos a poner complejidad. Complejidad, ¿no? Lo que él sintetiza que al pronunciar una palabra, ¿sí? Según la manera de considerarla, ¿ah? Se puede ver como sonido, como expresión de una idea, como correspondencia del latín, etcétera, ¿no? Y lo que él plantea entonces es que lejos de preceder el objeto al punto de vista, ¿tá? Se dirá que es el punto de vista el que crea el objeto. Y además, nada nos dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior, ¿tá? Y entonces, nada nos dice
de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior a los otros. ¿Ah? Entonces, fíjense, él plantea lo siguiente. Por otro lado, sea cual sea el punto de vista adoptado, el fenómeno lingüístico presenta perpetuamente dos caras que se corresponden sin que la una valga más que gracias a la otra. Por ejemplo, las sílabas que se articulan son impresiones acústicas percibidas por el oído, pero los sonidos no existirían sin los órganos vocales. Así, una N no existe más que por la correspondencia con los dos aspectos. No se puede, pues, reducir la lengua al sonido, ni separar el sonido de la articulación vocal a la recíproca. No se pueden definir los movimientos de los órganos vocales si se hace abstracción de la impresión acústica. ¿Está? Es decir, que acá lo que considera, ¿está?, la complejidad de la imposibilidad de reducción de la lengua al sonido. Ni separación del sonido a la articulación vocal. Ni recíprocamente. ¿Ah? Entonces, pero admitamos que el sonido sea una cosa simple. Así que vamos a poner acá, vamos a ir numerando, así vamos viendo los diferentes aspectos. ¿Ah? Entonces, el número 2 dice, pero admitamos que el sonido sea una cosa simple. ¿Es el sonido el que hace el lenguaje? No, es más que el instrumento. No es más que el instrumento del pensamiento y no existe por sí mismo. Aquí surge una nueva y formidable correspondencia. El sonido, unidad compleja acústico-vocal, forma a su vez con la idea una unidad compleja fisiológica y mental. ¿Qué quiere decir esto? Él lo que está planteando, lo que nosotros tenemos que reflexionar, es lo que es esta complejidad de lo que es la lengua en sí, ¿no es cierto? Es decir, esta estrecha interacción que hay entre lo que es la lengua y el sonido, ¿no es cierto? Está planteando acá, ¿está? Entonces, el sonido, unidad compleja, acústico-vocal, forma a su vez con la idea una unidad compleja, fisiológica y mental. ¿Ah? Fíjense, lo que él sostiene es que el lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro. ¿Tá? Así que el lenguaje tiene un lado individual y un lado social. Y no
se puede concebir el uno sin el otro. Fíjense, ustedes cuando, por ejemplo, me imagino que, bueno, creo que son todos varones hoy, serán padres, me imagino, algunos de ustedes. Sí, profesora. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí Luis que contestó, por ejemplo, cuando tú enseñas el idioma a tu hijo, ¿cómo es? ¿Cómo trata de hacer consciente ese proceso y trata de transmitírmelo? Yo me acuerdo que cuando la primera vez que le enseñaba palabras a mis hijos, yo decía, ¿por qué se la tendemos a hacer tan fácil al principio en separar, yo qué sé, en simplificar algunas palabras como para que la entienda, ¿no? Siempre me pregunté eso. Ahí está. Achicar, hacerlo como más fácil. Por ejemplo, ¿cómo hacías más fácil eso? O se lograba más lento. El querés agua es, no me acuerdo, me da un poco de vergüenza, pero querés agua, algo así, yo le decía, me acuerdo. Vos le tratabas de simplificar el lenguaje. Exacto, exacto. Y después está después dice, che, le hablamos a los chiquitines como si fueran uno, no sé, pero no le hablamos como cuando le hablas a una persona ya que sepa, ya que sepa hablar, ¿no? Ahí está. Con Mira, señas. Jorge, yo tengo un hijo disculpen, tengo un hijo de 5 años. Sí. Y, ¿Cuál es tu desde experiencia? desde el día 0 o 1 optamos por hablar como hablamos nosotros los adultos, o sea, Sí. emplear las palabras tal cual las usamos nosotros y la verdad que nos dio un resultado bárbaro. Nada de tutú, ni guau guau, Seguro, ahí va, eso. ni esa cosa. O Sí. sea, Ahí las está. palabras por su nombre y te puedo decir que con lo 5 mismo. años el gurí habla como nosotros. Bien. Pero vos sabés que yo tengo 4 y a los primeros no le hablamos, como decías vos, tutú, agua, separado así. Y después al cuarto ya le hablábamos como decís vos, así, ya cansados. Y teníamos el mismo resultado, o sea, al principio no sé por qué O sea, aprenden, es aprenden increíble igual. como aprenden, ya te digo, con el nene mío, no es por un tema de inteligencia ni nada, es No. simplemente de que del día 1 se le habló así y listo, y él siguió con eso. Sí. Yo tuve un profesor de inglés, el uno que me acuerdo nomás, porque yo siempre fui horrible en inglés, Sí. y me dijo algo que me dejó siempre pensando que, o sea, que de chiquito nosotros el inglés lo queríamos aprender y nos lo enseñaban, y el idioma se adquiere, y me quedó grabado eso que me dijo. Vos el idioma lo adquirís, no es que no se aprende. O sea, en el liceo nosotros venía la profesora de inglés, nos decía buenos días, vamos a empezar a hablar en inglés. Y los profesores de inglés, por lo menos, ya me hablaba en inglés y no me dejaba emitir una palabra en español. Ahí está. No aprendí tampoco, pero me acuerdo de esa diferencia. Claro. Sí, no, la idea es correcta y en realidad la opción de Carlos en general es la que es más aconsejable, es decir, ya decirle las palabras tal cual como son. Es decir, ya que ellos asimilen el lenguaje de primera bien. Y por otra parte, lo que señalaba Jorge a raíz de cómo aprender el lenguaje, también, ¿no? Es decir, que se adquiere con el uso, se adquiere empleándolo. Aunque yo en mi pregunta apuntaba más que nada al sentido de nosotros podemos cambiar, ahí tú viste que le decías alguna palabra más infantil y había un leve cambio en las palabras. Pero básicamente nosotros podemos cambiar a nuestro antojo lo que es las palabras. No, No es cierto, es decir, no, las porque si no palabras. le enseñarías otro vocabulario que sería distinto al del idioma que querés que aprenda. Ahí está, nosotros tenemos que, justamente el lado social, ese que anotamos en el punto 3, acá, ¿no es cierto? El lado social, es justamente ese lado que nosotros debemos y tenemos que respetar, porque si no,
justamente no nos entenderíamos entre nosotros. Es un tema de que todos tenemos que emplear el mismo código, ¿tá? Justamente para comprendernos. Entonces, por eso es que ese lenguaje tiene un lado individual y un lado social. Y vieron que a veces hay lugares donde se habla de una determinada forma, ¿tá? Que corresponde a ese ámbito. Por ejemplo, les pasará a ustedes cuando están en determinadas materias, asignaturas, ustedes emplean cierto tipo de lenguaje asociado justamente a la misma asignatura. En cambio, la parte si ustedes hablan en la casa, ahí emplean otro tipo de palabras. Es decir, ahí está la asimilación, ¿no es cierto?, de ese lenguaje como un lado individual y también como un lado social, ¿no es cierto? ¿Entienden cuando es? Y no se puede concebir el uno sin el otro. Es decir, tú en tu casa podrás cambiar alguna palabra, pero básicamente ese lenguaje, ¿tá?, no cambia mucho de su parte social, porque si no, estarías hablando otro idioma prácticamente en tu casa. ¿Entienden la idea de lo que se está anotando? Sí, 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 claro. Sí, Ahí aclaró, está, profe. ¿no? Y la relación, el número 2, la relación de ese sonido, de esa compleja unidad acústico-vocal, ¿no? Unida a una idea. Fíjense que no hay nada que una el sonido silla, por ejemplo, con algo para sentarse, ¿tá? Porque si la cambiamos de lenguaje, por ejemplo, si hablamos del idioma inglés, la palabra silla no tiene nada que ver, se llama chair, no tiene nada que ver con lo que es silla. Es decir, que después vamos a ver más adelante, ese sonido es arbitrario, esa unión de la idea con esa palabra, ¿no es cierto? Ya que cambia, y la prueba está en que cambia con el empleo de diferentes idiomas. ¿Queda? Para que se entienda un poco más lo que estamos viendo. Por ahora va quedando entonces. Sí. Ahí Sí, está. se entiende, profe. Y por eso en el número 1 decía esa imposibilidad de reducción de la lengua al sonido, ¿tá? Porque es toda una unión con esa articulación vocal y todo hace uno, ¿tá? Por ahora entonces van entendiendo por ahí. El 4 lo que dice: en cada instante el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. En cada momento es una institución actual y un producto del pasado. Parece a primera vista muy sencillo distinguir entre el sistema y su historia, entre lo que es y lo que ha sido. En realidad la relación que une esas dos cosas es tan estrecha que es difícil separarlas. ¿Sería la cuestión más sencilla si se considera el fenómeno lingüístico en sus orígenes? Si, por ejemplo, se comenzara por estudiar el lenguaje de los niños, plantea el autor. No, pues es una idea, él mismo contesta, no, pues es una idea enteramente falsa, esa de creer que en materia del lenguaje el problema de los orígenes difiere del de las condiciones permanentes. No hay manera de salir del círculo. Así pues, de cualquier lado que se mire la cuestión, en ninguna parte se nos ofrece entero el objeto de la lingüística. Por todas partes nos topamos con este dilema. O bien nos aplicamos a un solo lado del problema con el consciente riesgo de no percibir las dualidades arriba señaladas, esta que escribimos arriba, o bien si estudiamos el lenguaje por muchos lados a la vez, el objeto de la lingüística se nos aparece como un montón confuso de cosas heterogéneas y sin trabazón. Cuando se procede así es cuando se abre la puerta a muchas ciencias, psicología, antropología, gramática, normativa, etcétera, que nosotros separamos distintamente de la lingüística. Porque a favor de un método incorrecto podrían reclamar al lenguaje como uno de sus objetos. A nuestro parecer, no hay más que una solución para todas estas dificultades. Hay que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como una norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje. En efecto, entre tantas dualidades, la lengua parece ser lo único susceptible de definición autónoma y es lo que
da un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu. Así que este 4, entonces, vamos a resumirlo, entonces, en cada instante, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. En cada momento es una institución actual y un producto del pasado. ¿Por qué institución actual? Les pregunto. Porque fíjense que no lo podemos cambiar, tenemos que usarlo, pero a la vez nosotros si lo tomáramos en una evolución en el tiempo, es decir, en una diacronía, nosotros vemos que hay una evolución, ¿no? ¿Recuerdan? Creo que ya mencionamos lo que era la evolución, por ejemplo, ahora de todas las palabras relativas, por ejemplo, a todo lo tecnológico, ¿no? ¿Ya hicimos alusión a eso o no? No. ¿No? Sí, Bueno. ¿no fue cuando hablamos del, por ejemplo, el español antiguo? Ahí ¿Cómo fue está. evolucionando? Ahí está. Entonces hablamos un poquito de esto y lo completamos entonces. Es decir, cuando habla de evolución, habla justamente de ese cambio que hay paulatino que nosotros nos damos cuenta si nosotros estamos pensando en este tema. Pero en general, estas palabras, por ejemplo, todo lo que es celular, chip, para los que veo que algunos ya son grandes, ¿no? Es decir, hemos visto una evolución de estas palabras y las hemos ido asimilando paulatinamente cuando vamos adquiriendo esa tecnología y cuando esta tecnología llega a nosotros, a nuestras manos y se ha popularizado. ¿Entienden lo que le digo? Sí, sí. En los 80 se decía chip, era una serie de 2 policías en moto. Claro, claro. Es decir, el momento histórico hace justamente por eso dice, es una institución actual y un producto del pasado. Hay palabras que nosotros no vemos que van cambiando, ¿está? Ya las muy, digamos, silla siempre fue silla, ¿no? Es decir, pero eso por una parte nos viene dado y por otro se van adquiriendo nuevas palabras que pasan entonces a integrar entonces lo que es nuestro vocabulario. ¿Está? Bien. Entonces él plantea luego qué es la lengua. Para nosotros la lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta facultad en los individuos. Tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteroclítico, que quiere decir irregular. A caballo en diferentes dominios, a lo vez físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. La lengua, por el contrario, es una totalidad en sí y un principio de clasificación. En cuanto le damos el primer lugar entre los hechos del lenguaje, introducimos un orden natural en un conjunto que no se presta a ninguna otra clasificación. Este principio de clasificación se podría objetar que es el ejercicio del lenguaje. Se apoya en una facultad que nos da la naturaleza. Nos unimos ahora inmediatamente, ¿está? Mientras que la lengua es una cosa adquirida y convencional que debería quedar subordinada al instinto natural
en el cual de anteponérsele. Entonces, nosotros vamos a ir escribiendo una cantidad de características, por una parte, de la lengua, ¿sí? Y lo vamos a contraponer a lo que sería esa diferencia que nosotros encontramos, entonces, de lo que sería el lenguaje, el habla, ¿no es cierto? Muy bien.